La noche de los cristales rotos fue un hito histórico que ojalá nunca se nos olvide. Fue el momento en que los nazis atacan a la comunidad judía en Alemania y finalmente empiezan a desarrollar sus discursos de odio. Los discursos de odio son tremendos porque van inhumanizando a quienes se supone odiamos. Es bueno que empecemos a pensar en eso, en el odio. ¿Sabes por qué? Porque quizás no te has dado cuenta, pero minuto a minuto hemos ido consolidando esta idea de poder descalificar, maltratar, establecer una mirada descalificadora fuerte de aquellas personas que no conocemos, no entendemos o no queremos ver. Simplemente tratamos a esos otros como si fueran alienígenas. Y ocupo esto intencionalmente porque así los tratamos, como extraterrestres, como gente que no son iguales a nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque hoy día vamos a estar hablando de un libro precioso de un chileno que vive en Miami, que se llama Un día con papá y dada, y que habla de una familia homoparental. Vamos a estar hablando con el gran Chascas Valenzuela, José Ignacio Valenzuela, acá, en Lo Personal es Político. Una de las cosas que a mí me gusta de hacer este programa y también de tener las posibilidades tecnológicas de conversar con distintas personas a lo largo del mundo, es lo que vamos a hacer en este minuto. Porque nos vamos directamente hasta Miami, me imagino. Creo que estaba en Miami, le vamos a preguntar a él, ¿no? Para conversar con el escritor, guionista, creador, José Ignacio Chascas Valenzuela, sobre su último libro, Un día con papá y dada, y también sobre todo lo que ha significado este libro. José Ignacio, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte nuevamente acá en Lo Personal es Político. Nuevamente, exactamente. Estoy feliz y efectivamente estoy en Miami. Estoy en mi casa aquí en el estado de la Florida. Oye, quiero partir al tiro por eso, porque de alguna u otra manera tú has ido desarrollando una actividad importante en la denuncia de los discursos de odio, de los que muy directamente has sido víctima. ¿Cómo es vivir en el estado de Florida, que es quizá uno de los estados más conservadores del día de hoy y que además extrañamente acoge a personajes tremendamente conservadores de nuestro país? ¿Cómo es para ti eso? Tú que no necesariamente eres conservador, digamos. No, tengo muy poco de conservador. ¿Tú crees que en una de las elecciones chilenas, que ahora como se puede votar desde el extranjero, yo voté acá, en una de ellas en las que en la misma papeleta iban Kast y Piñera, creo que fue en una primera vuelta de Piñera, cuando ganó Piñera la segunda vez. ¿Sí? Aquí ganó Kast, en Miami ganó Kast y fue el único lugar del mundo donde ganó Kast. O sea, así de conservador estamos hablando. Llama la atención porque, como te decía, de alguna u otra forma, tú terminas siendo una voz disidente dentro incluso de la colonia chilena. La colonia chilena en Miami es evidentemente, y con este dato que tú acabas de dar, se comprueba que es una colonia fundamentalmente de extrema derecha. Y además vives en un estado que ha ido abrazando el conservadurismo de manera, para mi gusto, peligrosa. Por ejemplo, está prohibido el hablar de parejas homoparentales, de familias homoparentales, e incluso tu texto, el que creo que hablemos, Un día con papá y dada, está prohibido en Florida. ¿Cómo Sí. vives eso? Mira, todo esto, a ver, obviamente estos procesos nunca son de la noche a la mañana y son procesos que se van cocinando a fuego lento y que si uno presta atención a lo que está pasando, y en ese sentido yo trato de estar siempre como muy atento a las señales, porque además, obviamente soy chileno, crecí desde hasta mis 20 años, viví en dictadura, por lo tanto tengo de alguna manera esa información en el ADN y empecé hace tiempo a darme cuenta que venían mostrándose unos indicios de que la cosa no iba a terminar bien en Florida. Y eso empecé a darme cuenta finalmente por la comunidad latina, no solamente chilena, sino que latina, que llega a Florida. La comunidad latina que llega a Florida por lo general viene de Venezuela, de Argentina, de Brasil, de Colombia,
en menor medida de México, pero todos estos países que te nombro son en el fondo familias de muchísimo dinero que llegan a Florida, entre comillas, un poco escapando de sus países porque o han girado hacia la izquierda o han girado hacia gobiernos más populistas, y entonces son comunidades latinas que llegan a la Florida que son de derecha y que muy rápidamente adquieren la nacionalidad y pueden votar. Entonces Florida, que siempre históricamente fue un estado muy diverso, fue un estado donde la comunidad LGBT echó sus redes y sus raíces durante muchos años, donde era un estado que se vanagloriaba de tener, era en el fondo le decían la Torre de Babel latinoamericana, donde se mezclaban ideas, acentos, comidas, etc. Eso era Florida. De hecho, cuando yo llegué a vivir a Florida hace 12 años atrás, eso era un estado de muchísima libertad racial, de orientaciones sexuales diversas, y eso es lo que le daba el sabor a la Florida. Pero poco a poco, en una década, eso fue cambiando, y hoy Florida es, tal vez, junto con Texas, uno de los estados más conservadores de la Florida, con las leyes más draconianas con respecto al aborto, a la homosexualidad, a la transexualidad, incluso a los migrantes. Hay una ONG, que no me acuerdo exactamente el nombre en este momento aquí en Florida, que fue capaz como de cuantificar cuánto se había retrocedido con todas estas leyes que se han ido implementando en Florida en los últimos años, y ella llegó a la conclusión que se había retrocedido casi 80 años en términos de derechos para las minorías, para los migrantes y para las mujeres. Y ahí estamos. Ahora estamos viendo 80 años atrás. Ahora, llama la atención porque efectivamente están viviendo 80 años atrás en Florida, mientras otros estados están avanzando, pero también eso quiere decir que esta suerte de éxodo de países caribeños y latinoamericanos, donde me imagino se incluye el éxodo chileno, sí, que funcionan entonces con una lógica de 80 años atrás, lo que es bastante riesgoso, porque también uno podría decir, y aquí ya me voy a meter de frentón, me van a funar de nuevo, Pancho, me voy a meter de frentón en el mundo chileno. Quiere decir que en el mundo chileno hay un porcentaje importante de gente que quiere que estemos 80 años atrás, y ojalá en dictadura además, o sea, no solamente 80 años atrás, sino que además 80 años atrás, pero ojalá con dictadura. Esa es como la idea, pareciera ser, ¿no? Porque no es solamente, fíjate que tú dices que es gente de derecha. Yo creo que aquí hago una distinción. Yo creo que no es gente de derecha, yo creo que es gente de extrema derecha, que es distinto. Porque hay gente de derecha que tiene, a ver, hay gente de derecha que apoya el matrimonio igualitario, que apoya el aborto, que apoya las disidencias, y que en el fondo su dimensión de derecha tiene que ver con dimensiones más bien económicas, liberales, con un Estado más minoritario. Pero esta gente de extrema derecha que juega a la casa de brujas, que ya es distinto. Sí. Y eso tú lo puedes ver muy claramente en el discurso, por ejemplo, de Trump. El discurso que Trump hizo para su primer mandato, o sea, hace 8 años atrás, era un discurso casi, no sé, progresista comparado con lo que está haciendo ahora. O sea, Trump hace 8, 10 años atrás, cuando era candidato, salía abrazado a la bandera gay. Bueno, igual que Piñera, ¿te acuerdas? En su primer mandato. En su primer mandato también Piñera salió abrazado a la bandera gay, y en el segundo mandato se puso mucho más conservador. Trump ahora se fue al otro extremo. O sea, Trump en la campaña que está haciendo ahora está prometiendo una prohibición nacional del aborto, está amenazando, está llamando a los migrantes animales. Pero ahí, Chasca, hay una cosa re interesante, porque me da la sensación entonces que estas familias de países caribeños y chilenos creen que ellos no son inmigrantes, creen que ellos no son latinos, creen que ellos no son parte de estos animales que menciona Trump. Porque también hay una suerte de disociación entonces, o sea... Y eso es algo que se ve mucho en Estados Unidos en general, pero particularmente en Latinoamérica. De hecho, aquí en Florida tenemos un senador, que es Marco Rubio, sí, que su familia llegó en un bote
desde Cuba, y él ahora es opositor acérrimo a cualquier tipo de migración. Y es como decir, pero espérate, si tú llegaste de manera ilegal al país. Fuiste balsero, digamos, fuiste balsero literalmente. Claro, exactamente, y eso se da mucho acá. Hay una suerte como de aspiración prejuiciosa, no sé cómo decirlo, como de aspiración de que yo vengo llegando de un país latinoamericano, pero aquí voy a pasar por blanco rápidamente. Y entonces me voy a oponer a todas estas otras cosas. Ya llegué yo. Voy a ser más blanco que todos los blancos. Supremacía blanca, señores. Oye, sí, Chasca, y aquí en Estados Unidos lo más divertido de todo es que todos los latinoamericanos, por más blancos que seamos, somos people of color para los gringos. Absolutamente. Piensa lo que le pasó piensa lo que le pasó a Anna Taylor, se me olvida el otro apellido, Anna Taylor, la de Gambito de Dama. Gambito de Dama, la actriz. La actriz, que es una mujer que parece sueca, y Vanity Fair la trató como mujer de color. Claro, a mí, cuando yo llegué a Estados Unidos hace 1000 años atrás, que no llegué a Florida, llegué a Nueva York, me matriculé en la universidad. Estoy hablando del año 2002. Sí, claro. Y tuve que llenar los papeles de la universidad para matricularme, y la casillero, etnia, yo me miré y dije, yo no sé qué, soy blanco, soy verde, o soy transparente, soy como desabrido, si no tengo ni color porque no estoy todo el día adentro. Y puse blanco. Y salió una señora de la universidad a retarme. ¿Cómo me atrevía yo a decir que yo era blanco si yo era latinoamericano, si yo había nacido en Chile? A ella eso seguramente era, no sé, ¿me entiendes? Un terreno desconocido y agreste. Y terminé siendo people of color, y todos los meses me llegaban las cartas de la universidad a la casa, Dear People of Color. Y era people of color, y así somos. Entonces es tan absurdo esta aspiración ciútica que tenemos. Lo acabas de graficar muy bien, porque fíjate que todo el rato pensaba en un libro que yo se lo recomiendo a todo el mundo, de Óscar Contardo, Ciútico, que yo creo que grafica tan bien Chile hasta el día de hoy, pero parece ser que no solamente Chile, parece que grafica Latinoamérica. Ahí hay un elemento potentísimo, ¿no? Sí, Jaime, nosotros, o sea, lo que pasa en Chile pasa en todas partes. Ya ningún país es una isla. Esta cosa de que de pronto tú escuchas a los chilenos que dicen, es que solo en este país tal cosa. Lo escuchas idéntico en México, en Argentina, en Perú, en Estados Unidos, solo en este país. Mentira, pasa en todos los países, y así somos. Y finalmente lo triste de todo esto es que, por ejemplo, volviendo a lo que te decía de Trump, de su segunda campaña tan terrible que está haciendo ahora, Trump ya dijo que él iba a ser dictador. Y le preguntaron abiertamente si él iba a tener actitudes dictatoriales, dijo que sí. Y además está todos los días alabando a Putin, y está todos los días alabando a dictadores. En el fondo él tiene una obsesión con los dictadores. Y tú escuchas a los votantes de Trump diciendo, sí, eso es lo que necesita este país, mano dura, dictadura, eso es lo que necesita. Gente que viene escapando de dictaduras, ¿me entiendes? Gente que viene escapando de la dictadura cubana, gente que viene escapando de la dictadura venezolana, y tú dices, pero no entiendo. Bueno, no pero entiendo. no nos olvidemos que fue, si no me equivoco, Kaiser el que le dijo a Vargas Llosa que habían dictaduras buenas y dictaduras no tan buenas. O sea, Vargas Llosa lo paró en seco. Exactamente, Vargas Llosa, una persona de derecha, fue muy drástico, porque uno podría decir que una persona de derecha avala las dictaduras de derecha, y le dijo, no hay dictadura buena. Pero parece ser que hay personas que creen que dependiendo del color político de la dictadura, las dictaduras son benéficas. Ahora, ahí hay otro elemento interesante, Chascas, que yo quiero aprovecharte, porque tú tenías una visión bien interesante respecto a eso. Porque en definitiva también se establece esta mirada sesgada de la realidad, dependiendo de que yo esté bien y me importa un carajo el resto. O sea, hay una especie de asesinato categorial que se está constituyendo fuertemente en el mundo, y que es tremendamente peligroso. Y cuando digo asesinato categorial, es lo que pasó en la Alemania nazi, cuando se deshumanizó al pueblo judío, se deshumanizó a los comunistas, se deshumanizó a los niños y jóvenes con síndrome de Down.
finalmente había que aniquilarlos, había que sacarlos de esto porque nos molestaban. Acá algo así también está pasando. Esto es como el cuento de la criada realmente. Algo así está pasando sobre todo acá en Estados Unidos de manera muy evidente con el tema de la migración. O sea, Trump lleva semanas hablando sobre la migración porque además hay una crisis real en la frontera sur de Estados Unidos, la frontera que separa Estados Unidos con México. Hay una crisis real y de hecho hay una ley que se hizo en el Congreso de Estados Unidos bipartisana, o sea, trabajaron republicanos y demócratas en esa ley, que es una ley que implementa, bueno, que manda millones de dólares a la frontera para generar más puestos de vigilancia, en fin, hay una serie, un montón, yo no soy experto político, o sea, yo hablo desde un ciudadano informado, punto, nada más que eso. Sí, pero era un ciudadano muy informado, Chasca. Pero Trump, a través de sus minions que tiene en el Senado, boicoteó y frenó esa ley. O sea, porque Trump incluso lo dijo, porque además Trump es como bien bruto. O sea, él dice, es como, ¿cachai? Como los villanos, no sé, en los Batman de los años 60. Claro, que cuentan lo que van a hacer. Anunciaba todo lo que iba a hacer. Te voy a matar y después voy a robar el banco. Trump es como esos villanos, es así, es igual. Él dice todo lo que hace. Y él dijo que a él no le convenía que se aprobara esa ley para asegurar y para cerrar la frontera como corresponde durante el mandato de Biden, porque Biden iba a usarla a su favor en la campaña electoral. Entonces él tiene todo frenado y tiene todo parado porque lo que a Trump le conviene es el caos, evidentemente, que es lo que siempre le termina conveniendo a la extrema derecha, que haya caos, que haya revueltas, que haya gritos, que haya confusión, porque entonces ellos se presentan como los salvadores o como los que van a solucionar ese griterío, ¿me entiendes? Griterío que ellos mismos provocan en muchos casos, digamos. Bueno, Trump lo está provocando, o sea, Trump está, digamos, sosteniendo a la fuerza la aprobación de una ley para que siga el caos, al menos hasta la elección. Ahora, en ese sentido, hay algo que quiero que lo pensemos un poco, Chasca, porque tú dijiste al principio de esta conversación que este era un proceso a fuego lento. Sí. ¿Cuáles son las señales? Porque también uno de repente ve esto que ocurre afuera y piensa, nunca va a pasar en mi país. Y sin embargo empiezan a pasar cosas, como por ejemplo los problemas migratorios, la situación de crisis, la sensación de caos, los medios de comunicación que enarbolan una sensación de caos, que efectivamente hay una cierta situación de inseguridad bastante mayor, por ejemplo en Chile, pero los medios de comunicación lo suben exponencialmente, digamos, es impresionante. O sea, tú ves las noticias y de verdad la sensación de que está en guerra constante y que de verdad no puede salir a la calle. ¿Cómo fue este proceso del fuego lento? Porque creo que uno también tiene que empezar a observarlo. Yo leí hace mucho tiempo, yo no sé si tú leíste un libro que se llama ¿Cómo mueren las democracias? Ese libro es de hace rato. De hace rato. De hace rato. Y ese libro da una mirada casi esotérica, porque realmente es como que lee el futuro de lo que está pasando. Entonces tú empiezas a decir, futuro, a ver, dale. El futuro es el pasado, o sea, el futuro se encuentra en el pasado. Nada de lo que está pasando ahora es algo que esté pasando por primera vez. La historia es cíclica y si tú conoces la historia, puedes además con mayor certeza empezar a darte cuenta de los elementos. Tú mencionabas lo que pasó en la Alemania nazi. Bueno, en la Alemania nazi, ¿cómo empezó todo esto? Empezó con señalamientos específicos a ciertas, sectores de la sociedad. Se empezó a utilizar un lenguaje que disminuía o que desnaturalizaba a ese sector de la sociedad. Después entonces se empezó a normalizar eso. Yo creo que las primeras, como banderas rojas que yo empecé a darme cuenta fue cuando empecé a notar que se normalizaba lo anormal. Yo nunca me olvidaré cuando Trump estaba recién empezando su campaña para presidencia, la primera, o sea, cuando era un candidato, que de hecho en aquella época los diarios llevaban las noticias de Trump en la sección de espectáculos, ni siquiera de noticias, claro. Porque Trump nunca fue político. Por lo tanto, todas las noticias de Trump siempre salían en la sección de espectáculos. Cuando por primera vez
las noticias de Trump pasaron de espectáculos a las páginas políticas, fue una bandera roja de como decir, ok, aquí se está naturalizando algo. Y lo siguiente fue la impunidad, que eso es para mí lo peor que le puede pasar a cualquier sociedad, porque Trump, siendo candidato, se burló de un periodista que tenía una discapacidad en un brazo. No sé si te acuerdas de eso. Sí, absolutamente, absolutamente. Había un periodista que en una de las rondas de preguntas de Trump le hizo una pregunta y el periodista tenía un problema en un brazo, tenía una discapacidad en un brazo, y Trump se burló de él en su cara y lo imitó de una manera espantosa. Y me acuerdo que yo cuando vi lo vi en vivo en directo, yo dije, qué bien, aquí se le acabó la carrera. Yo pensé, dije, aquí se acabó. Y no pasó nada. Bueno, ahí hay un elemento, Chasca, que creo que es importante, y es cómo se ha ido configurando la política de la crueldad, en definitiva. Cuando digo política no me refiero a dimensiones ideológicas, me refiero a cómo socialmente, con el ejemplo que tú acabas de dar, la sociedad está aceptando estas dimensiones que son muy, muy complejas. Chascas, tenemos que hacer una breve pausa. Okay. Y volvemos inmediatamente a seguir conversando porque todavía nos falta hablar de tu libro, pero me interesa esto de este fuego lento que en realidad es tremendamente riesgoso y que probablemente podemos estar viviendo y cocinando algo acá en nuestro país también. Así que no se vayan de la compañía de los personales políticos y menos de la compañía de TVX. Vamos y volvemos. Ya, pues ¿hasta cuándo? Te lo he dicho miles y miles y miles de veces. Cambia tu forma de pensar. Esa idea del sueño de la casa propia se tiene que transformar, ¿sabes en qué? En la meta de la casa propia. Y para eso, Open Capital te tiene la solución. Muchos profesionales te van a ayudar a seguir toda la ruta del crédito hipotecario, de la casa o departamento ideal para ti. Van a acompañarte. Ya lo sabes, www.opencapital.cl. Estamos esperando, ¿ah? Muy bien, ya estamos de vuelta para nuestro segundo bloque de Los Personales Políticos. Seguimos conversando con José Ignacio Chascas Valenzuela. Estamos hablando de todo lo que está pasando en realidad en el mundo. Él vive en Miami, acaba de lanzar un libro que ya está a la venta en nuestro país, Un día con papá y dada, que habla también de una familia homoparental. Y extrañamente este libro, escrito por él, que vive en Miami con su marido y su hija, no puede ser leído en Miami. Y estábamos justamente conversando de esta situación donde se naturalizan estos discursos de odio que son realmente peligrosos, pero que además yo te preguntaba, Chascas, esta idea que mencionaste de la fuego lento, porque creo que es muy, muy importante, porque de pronto no nos vamos dando ni cuenta. El otro día pensaba cómo, por ejemplo, nosotros hemos resaltado figuras, hemos transformado a ciertas figuras en líderes de opinión o en personas a seguir que han hecho su carrera en función del bullying, de la denostación, de la descalificación y del burlarse del resto. Y las hemos transformado en verdaderos líderes de opinión. ¿Eso también es parte de este fuego lento? Bueno, por supuesto. ¿Qué más ejemplo quieres que Trump? Bueno, Trump es un bulero, es un bully. Es un bully. Es un señor que se ha dedicado toda la vida a bulear al resto. Es un señor que ha tratado mal a todo a quien se le ha parado enfrente. Y mira hasta dónde llegó. Pero también qué pero le pones a Bolsonaro o a Milei, que son personas también profundamente agresivas, misóginas, racistas, homofóbicas, xenófobas, que no dudan en contestar con groserías, con descalificaciones, con insultos, porque no hay posibilidad mucha de debate frente a eso. Y eso es lo que a mí más me perturba, porque yo no tengo problema en sentarme a discutir 3 días con alguien, cuando lo que vamos a discutir son ideas, son conceptos, son, ¿me entiendes?, argumentos. Claro. Cuando tú te sientas a discutir con un Bolsonaro, con un Milei, yo no sabría cómo contestarles. No, porque es quien habla más fuerte, digamos, es quien grita más, quien insulta más. Y no hay argumentos, porque cuando hay un argumento, pues hay un contraargumento, ¿me entiendes? Cuando hay una tesis que se está planteando en una idea, pues tú puedes
contestar, apoyar, refutar esa tesis, puedes llegar a una conclusión, puedes desarrollar, es el arte de la discusión. Exactamente. Pero si lo que tú recibes es un vómito, un insulto, una descalificación, ¿cómo lo haces para discutir? Entonces es muy complicado, porque entonces en estas sociedades lideradas por personas de ese tipo, lo que se hace es que se anula la discusión, se anula el intercambio de ideas, porque al menos desde un lado no hay ideas. Bueno, hay programas de televisión acá en Chile que se constituyen en esa idea. Se construyen en justamente quién grita más fuerte, quién insulta más, quién descalifica más y quién se establece en eso. Ahora, ¿cómo se hace o cómo se ha tratado de hacer desde la oposición a esta forma de construir sociedad? Que es algo que está muy arraigado. Nosotros en Chile tenemos ejemplos claros de, incluso no solamente de políticos, sino que de rostros que se han constituido, de comunicadores que se han constituido en la descalificación, en el denostar, en el insultar, en el mirar en menos, y se han transformado en líderes de opinión y en ejemplos a seguir desde algún punto de vista. ¿Cómo se contrasta eso? A ver, lo que pasa es que si el grito trae rating, pues entonces hay un montón de gente que va a hacer de su vida un grito, ¿me entiendes? Y entonces está lleno de todos estos programas por YouTube ahora, en donde se juntan un par de personas gritonas a gritar. Y entonces al día siguiente sale la nota en el diario, gritando. Señora gritona gritó tal cosa. Y entonces ya, consiguieron lo que querían. Claro. Yo incluso muchas veces tengo la impresión, y puedo estar equivocado, pero tengo la impresión que muchas veces estos gritones, por seguir usando el chiste y la metáfora, ni siquiera creen realmente en lo que están gritando, o ni siquiera están tan convencidos de lo que están gritando, pero gritan aquello que saben que les va a dar la portada el día siguiente del diario, o que les va a dar la nota en internet, o que con eso van a conseguir más likes o más viewers en su canal de YouTube, etc. Entonces, finalmente es como una serpiente que se come la cola, porque empiezan a alimentar una maquinaria que se alimenta del grito. Entonces, el diario necesita de ese gritón para llenar 3 páginas. El matinal necesita de ese gritón o gritona para cubrir 15 minutos de aire. Y entonces estamos metidos en un círculo vicioso que no sé muy bien cómo se rompe. De alguna forma tú has tratado de romperlo, desde la perspectiva crítica, pero también creativa. El hecho de hacer pero voy a terminar convertido en este meme como del señor que grita con la nube, como el abuelo de los Simpsons, porque voy a terminar siendo una especie en extinción, si es que ya no lo soy, y terminaré gritándole a las nubes, como este señor. Así será mi final. Pero a ver, yo creo que es más que... yo soy más optimista, fíjate, Chasca, porque creo que tú estás haciendo cosas. El hecho de tener un libro en este minuto, un cuento, una historia breve de 20 páginas que permite entender que las familias homoparentales, las familias monoparentales han existido, existen y no son nocivas, como la pretende hacer ver un cierto sector de la sociedad, es fundamental. Además, ahí hay un rasgo, permíteme plantearlo, yo creo muy perverso. Porque las familias homoparentales y monoparentales han existido durante toda la vida. Aquí el problema es que los tipos se meten en la cama. Aquí lo que a la gente le molesta es que tú tengas un marido. No le molesta que sean 2 hombres criando a un niño o 2 mujeres criando a un niño o una niña. Lo que le molesta es que esos 2 hombres o esas 2 mujeres tengan una vida íntima, y eso lo encuentran horroroso. O sea, la situación es muy perversa, porque en definitiva se están metiendo en tu intimidad y además están dejando entrever muy perversamente que tú juegas con tu intimidad en forma casi como abierta delante de un niño o una niña, delante en este caso de tu hija. Y eso me parece que es de una violencia brutal. Porque ¿cuántas familias cuántos niños han sido criados por 2 mujeres, 2 tías, una mamá sola, un papá solo?
abuelos. Un papá con un abuelo, los abuelos, un abuelo solo, una abuela sola. O sea, lo que quiero decir es que la figura homoparental o monoparental como tal existe y ha existido siempre. Aquí lo brutal es que les molesta que esa figura, esa familia homoparental tenga vida sexual, en el fondo, tenga vida de pareja. Eso es muy brutal y muy violento. Sí, en el fondo, y eso también yo lo estoy viendo, obviamente, aplicado a la comunidad LGBT, pero también aplicado a las mujeres. Por ejemplo, acá en Estados Unidos están tratando de hacer había una ley durante 50 años de aborto que permitía a las mujeres abortar, y la Corte Suprema hace 1 año y medio la canceló. Nunca había pasado en la historia de este país que se retrocediera en derechos. Y una ley que te digo que tenía 50 años de existencia, la volaron de un plumazo. Bueno, Francia tuvo que ponerlo constitucionalmente, para que no existiera lo de Estados Unidos. Exactamente. Pero, porque entonces la justificación es hay que salvar a los niños, hay que salvar a los fetos. Pero tú te empiezas a dar cuenta que no es verdad eso. Porque entonces ahora lo que quieren es prohibir la anticoncepción. O sea, lo que están empezando el siguiente paso para donde van es prohibir las fertilizaciones in vitro, es prohibir los anticonceptivos. En el fondo, ¿qué es? En el fondo es dominar y controlar un cuerpo ajeno. Son hombres que están tratando de controlar un cuerpo femenino. El cuerpo femenino no le pertenece a la mujer. En el fondo, eso es lo que es el subtexto de lo que está pasando. El cuerpo no le pertenece a la mujer. El cuerpo le pertenece a los hombres, el cuerpo de la mujer le pertenece a los hombres y son ellos los que deciden sobre ese cuerpo. Lo mismo está pasando con las amenazas que hay ya de revisitar la ley de matrimonio igualitario. En el fondo, ¿qué están diciendo con eso? Están diciendo que los cuerpos, las decisiones, los amores de estas otras personas, como si fuéramos entes diferentes a ellos, no nos pertenecen a nosotros, les pertenecen a ellos, y ellos deciden quién con quién, cuándo con cuándo, cómo con cómo. ¿Me entiendes? Absolutamente. Y eso es lo terrible, porque entonces ahí es donde te empiezas a dar cuenta que en el fondo hay un grupo de personas que son por lo general hombres heterosexuales blancos de mediana edad que están siendo incapaces de procesar el mundo, están siendo incapaces de leer el mundo, están siendo incapaces de avanzar con el mundo, y lo que están haciendo es tratar de retroceder, como lo han logrado en Florida y en otros estados, hacia esos tiempos en donde para ellos todo era mejor. Que en el fondo no es que sea mejor, es que en el fondo en aquellos tiempos no había críticas hacia ellos, no había posibilidad de réplica. Es como cuando los humoristas se quejan de que ahora no se puede decir nada. Mentira, se puede decir todo lo que tú quieras, lo que pasa es que ahora te van a contestar. Claro. Nadie te va a censurar el chiste. Si tú te quieres parar y contar el chiste más homofóbico del mundo, vas a poder pararte y lo vas a poder contar. Lo que pasa es que al día siguiente te va a llegar una avalancha de comentarios en contra que antes no te llegaba. Entonces, en el fondo, cuando un humorista se queja hoy en día de que ya no se puede decir nada, no es verdad. Se puede decir lo mismo, porque además se quejan de que los cancelan y se quejan con todos los micrófonos al frente. Es una cosa muy extraña. Claro, o sea, se quejan de que los cancelan y van por todos los canales y todos los matinales y todos los diarios hablando de que están cancelados. Claro, que nadie los pesca. Sí, pero si no te pescaran, no estarías con un micrófono en la mano. Exactamente. En el fondo nos están quejando de que no los dejan hablar. El problema es que saben que ahora se les va a parar alguien al frente y va a decir, oye, homofóbico, cállate. Cosa que hace a lo mejor 15 años atrás o 20 años atrás no pasaba. Ahora, es que eso que acabas de decir, Chaca, es muy, muy relevante, muy importante, porque en definitiva deja entrever que la intolerancia brutal. A ver, ellos de alguna manera, hay sectores que están tratando de dar vuelta a la idea de intolerancia, finalmente victimizándose, ¿no? Cuando el humorista dice, no me dejan a mí hablar, no me dejan decir, con todos los micrófonos al frente, paseándose, como tú bien dices, por todos los matinales. Yo el otro día escuchaba
a Quique Morandé hablando en una entrevista contra el estallido social y llegando a decir incluso que sacaron un presidente. Yo quiero, porque hay una parte mía bondadosa, Chascas, que yo quiero creer que él, cuando dice que sacaron a un presidente, no se refiere a que hayan sacado a Piñera, sino que sacaron a un presidente electo. Quiero pensar, porque si él llega a decir que sacaron a Piñera, es ridículo porque Piñera terminó su mandato y no solamente terminó su mandato, entregó la PC a la franja electoral y todo el cuento, la banda electoral y todo el cuento. Entonces, de verdad, es como... Pero ahí está, él no está cancelado. Él es un líder de opinión, es más, fue replicado en distintos lugares. Incluso Pablo Herrera, llamando a la gente a dispararle a todo el mundo, se fue replicado en todas partes. O sea, cancelados no estaban. Se molestaron porque alguien hizo humor de eso, pero cancelados no quedaron. No, que generen escándalo con las atrocidades que dicen me parece hasta sano. Porque me parecería terrible como sociedad que alguien salga diciendo... porque además esa persona tiene todo su derecho de decir eso. Lo que pasa es que, claro, eso ya es bordea el discurso de odio, porque va en detrimento y está, digamos, provocando un daño o llamando a provocar un daño hacia un sector específico de la sociedad, que eso es donde nace el discurso de odio. Exactamente. Pero el discurso de odio tiene consecuencias, pero nadie le apagó el micrófono a Pablo Herrera cuando estaba hablando. Nadie ya mandó a comerciales y cuando volvieron ya no estaba él, ¿me entiendes? Tampoco le pasó a Quique Morandé, porque yo vi esa entrevista de Quique Morandé y él la hizo en su propio programa. Exacto. Que tiene de YouTube. Exacto. YouTube no le ha censurado el programa, Quique sigue ahí. Patricia Maldonado, Catalina Pulido, que son como las baluartes del grito destemplado en nuestro país, tienen su programa de YouTube hace mucho tiempo y nadie les ha cancelado el programa y ahí siguen, cosa que me parece bien, porque o sea, tú no puedes combatir eso con censura, al revés. Lo lógico sería que estas manifestaciones de odio virulento fueran perdiendo peso y cayendo por su propio peso, porque la sociedad sana no las acoge, ¿me entiendes? Ya, pero ahí hay un punto, Chasca, que me preocupa mucho, porque tengo la sensación de que la sociedad sana está más acallada, y aquí yo hago mea culpa y lo hago constantemente, porque creo que los medios no estamos muy sanos entonces, porque los medios parece que ensalzamos este tipo de discurso en vez de poner cordura y decir, oiga, pero esto, o sea, usted que está viéndome en su casa, dése cuenta que esto no está bien. No es correcto, no es correcto, Diana. Es lo que hablamos en el primer bloque, que esto es una maquinaria que se alimenta de eso. Los diarios necesitan precisamente que haya estos exabruptos para llenar páginas, los matinales necesitan que hayan estos exabruptos para llenar minutos de pantalla, y así funciona la máquina. Pues usted decía, es como un círculo vicioso que no sé cómo se va a cortar. A lo mejor si de pronto, no sé, la sensatez primara y entonces cuando aparece esto y alguien dice hay que meterle bala a todos los migrantes, el locutor o el animador, el que se fue ahí, dijera, bueno, discúlpenos, esto no corresponde, estamos cruzando una línea, vamos a cambiar de tema o lo que, bueno, no sé, entonces a lo mejor ahí dejaría de empezar a lo mejor a ser tan valioso el grito como elemento de venta. O exponer la situación, o sea, decirle, pero a ver, ¿cómo se te ocurre decir que uno hay que balear a la gente porque es extranjera? Claro. Exactamente. O decir, mira, el estallido social no votó a ningún presidente. Exacto. No sacó, el presidente siguió, él estaba poniendo pizza muy tranquilo y siguió gobernando todo su mandato como corresponde a cualquier presidente y entregó la banda en un acto pacífico y ahí siguió, ¿me entiendes? O sea, no sé, contrarrestar con hechos. Claro, pero ahí llama también la atención porque tenemos este éxodo, por ejemplo, que lo hablamos en el primer bloque, de chilenos que salieron arrancando aterrados porque llegaba la figura de Boric a la presidencia, como que fuera, no sé, un dictador. Un presidente electo democráticamente. Puede que a alguien no le guste, o sea, a esto no tiene que ver, pero esta idea, por ejemplo, también que se enarbola, que no lo ven en redes sociales, este no es mi presidente. ¿Sabe qué? Sí es su presidente, puede que no le guste, puede que no haya votado por él, pero es su presidente, punto.
Yo hay presidentes por los cuales yo no voté, pero es mi presidente y espero que lo haga bien. Además, espero que lo haga bien porque es justamente mi presidente. Ahora, no, y porque es mi país. Es que a eso voy, exactamente. Si a mi país le va mal, a mí me va a ir mal. Exactamente. Yo, obviamente, puedo discrepar en sus políticas, en su ideología, en sus decisiones, pero en el fondo, yo no quiero que la calle, no quiero que el país se hunda como un acto de venganza personal contra el presidente, porque entonces eso hay que tener dos dedos de frente para saber que si se hunde el país, me hundo yo con el país, pues el país es como el buque en el que navegamos todos. Pero parece que hay gente que eso le importa un carajo, porque existen estos éxodos donde finalmente también se establecen dimensiones distintas de vociferación respecto a ciertas cosas, pero desde lejos y un poco lavándome las manos, que no es el caso tuyo porque tú por el contrario estás jugando las cartas, tú estás jugando una carta importante. Tenemos que hacer una breve pausa, pero quiero que a la vuelta hablemos justamente de estas cartas que tú has ido jugando, porque este no es el primer libro que tú escribes y no es la primera vez que tú te manifiestas con la importancia de abrazar, de entender y de establecer una dimensión de equidad respecto al tipo de familias que vamos construyendo y la diversidad de las familias que se han ido construyendo hoy día. Entonces, quiero que hagamos esta pequeña pausa porque nos queda todavía un último bloque. Vamos y volvemos y seguimos conversando con el Chasca Valenzuela. ¿Estás amenazado de embargo o tienes informes comerciales negativos? No te preocupes. En Chile Deudas tenemos la solución para ti. Tenemos gran cantidad de profesionales que van a estar con abogados expertos en defensa de juicios por deudas, eliminación de informes comerciales negativos y expertos en ley de quiebra que van a trabajar justamente para ayudarte en esto. Búscanos en redes sociales y entérate de todos nuestros servicios. Recuerda, tus deudas tienen solución junto a chiledeudas.cl. Ya estamos de vuelta para nuestro tercer y último bloque. Seguimos conversando con Chasca Valenzuela y yo dejé haber planteado una idea en realidad que quiero ir desarrollando porque si bien Chasca me lo aclaró ahí entre bloques, que él no es político, evidentemente es una persona que tiene una forma de estructurar las ideas que extrañamente la gente, las audiencias confunden con ideologías políticas y no. Es simplemente poder argumentar, poder desarrollar estas ideas y poder establecer criterios frente a esto. Para que vean lo importante que es tener juicio crítico, que es algo que parece ser que hoy día los medios tampoco están fomentando mucho. Chasca, te estaba preguntando, porque insisto, yo creo que tú has hecho desde lo creativo, has establecido miradas muy diversas y muy interesantes. Y en ese sentido, hay una jugada que para mí es muy importante y que tiene que ver con la diversidad de las familias. Sí. En general el discurso de que la familia es la base de la sociedad puede ser muy loable y muy bonito, pero hay una diversidad de familias que no se aceptan ese discurso. Y cuando ciertos sectores enarbolan la idea de que la familia es la base de la sociedad, plantean como que es un tipo de familia la base de la sociedad. Y tú por el contrario estás demostrando, además de manera para mi gusto muy, muy bonita y muy respetuosa, que las diversidades de familias son tremendamente válidas y que son familia. ¿Cómo ha sido esto? Dale. A mí me gustan los hechos concretos. Yo soy cuadrado. Soy cuadrado como una mesa. A mí me gustan los hechos concretos. A mí me gusta. Eso no significa que yo quiero tener la razón. Al revés. Si no tengo la razón, quiero que con hechos concretos tú me demuestres que no tengo la razón y cuando me lo demuestres me voy a quedar súper tranquilo y voy a poder respirar porque me lo demostraron con hechos concretos. Pero hay una realidad objetiva. En Chile, solamente el 33% de los niños nacen en un matrimonio establecido. El 33%. Eso significa que la gran mayoría de los niños que nacen en Chile nacen en una familia diversa, como le llaman ahora. O nacen fuera de matrimonio, o nacen con parejas que no están casadas legalmente, o nacen o son adoptados en familias con dos papás, dos mamás, con un integrante,
o se murieron los padres y esos niños pasaron a los abuelos o a los tíos. Solamente el 33% de los niños nacen en esta familia como de comercial de televisión, en donde está el papá, la mamá, los niños, un perrito y una casa con piscina, que es como la imagen de la familia a la que siempre se nos trata de meter a todos en el saco. Por lo tanto, mi comentario, como tú bien dices, ni siquiera es ideológico. Mi comentario es un comentario de la realidad más concreta y objetiva. Son muchas las maneras de ser familia. Muchas. Y es responsabilidad del Estado garantizar los derechos de todas esas familias. Hoy en Chile, por fin, tenemos una ley de matrimonio igualitario. Sí. Permite que familias como la mía y muchísimas otras familias podamos dormir tranquilos en la noche, porque nuestros hijos, en el caso particular, es lo que me compete a mí, que es mi hija, en el caso de que uno de los dos padres falte, la ley establece que el otro también es el padre, por lo tanto esa niña no va a quedar sola. ¿Me entiendes? Esa era una de las razones por las cuales yo no llevaba a Leonor a Chile. Bueno, de hecho, fue muy bonito porque hace poco viniste, justamente. Un año, claro, dado a que esta ley se aprobó, ¿no? Finalmente, ¿no? Exactamente. Y es lo que me tiene sin dormir aquí en Estados Unidos, porque si acá en Estados Unidos la Corte Suprema, que está plagada de seres muy de ultraderecha y muy conservadores que puso Trump de manera ilegal, hay que decirlo, y con eso rompió el equilibrio que siempre tuvo la Corte Suprema durante un siglo en este país, que ya amenazó con que quiere revisitar la ley de matrimonio igualitario. ¿Qué pasaría si el matrimonio igualitario deja de existir en Estados Unidos? Claro. Entonces, ¿en calidad de qué queda mi hija? Claro, porque se rompe la ley de filiación, que es lo importante en definitiva, claro. Es lo que, además, yo tengo gente aquí en Estados Unidos, a mí me dice, pero es que eso no va a pasar. Digo, está pasando en Italia. La primera ministra de Italia, Meloni, que es de ultraderecha también, que es admiradora de Mussolini, etcétera, ella ya revocó. En Italia no hay ley de matrimonio igualitario, pero hay una especie como unión civil. Ya revocó un montón de cláusulas de esa unión civil e hizo que la ley fuera retroactiva. Entonces se están sacando de los certificados de nacimiento a un integrante de los del mismo sexo, están sacando a uno. Entonces esos hijos están quedando con un padre o una madre. Lo que además es a todo, a ver, además de ser brutal lo que tú estás planteando, incluso que es algo que parece ser que le importa mucho a un cierto sector de la población, sobre todo más conservadora, desde un punto de vista hasta economicista, es una torpeza. Es una torpeza enorme, porque finalmente ese niño o niña, si es que el padre que queda legalmente a cargo falleciera, ese niño terminaría siendo carga del Estado, lo que es horroroso. Ya sabemos lo que ha pasado en Chile con respecto a los niños que caen en las garras, en este caso del Estado, sí. Y de hecho es una de las cosas que se evita absolutamente. O sea, lamentablemente en nuestra situación lo que menos esperas es que el niño caiga en las garras del Estado, y ocupo esa palabra en forma concreta, porque son garras. A ver, ahí hay una situación, es torpe por todos lados. Es torpe por todos lados porque incluso económicamente hablando es torpe, porque una familia constituida por ley gasta más. Absolutamente. Porque se compran casas, se pagan impuestos conjuntos. Exactamente. O sea, hay un montón de otras cosas. Exactamente. Los seguros de salud se multiplican por 2. O sea, yo pago mucho dinero acá en Estados Unidos como familia, precisamente que si se desarmara, pues no gastaría tanto. Entonces, además, no tiene ninguna lógica. Ahí tú te das cuenta que todo esto que estamos hablando, nace simple y sencillamente del prejuicio. Y el prejuicio, finalmente, para mí, es un estado como superior de la ignorancia. Porque cuando tengo yo prejuicios con respecto a alguien, probablemente voy a tener prejuicios con respecto a alguien con el que no he conversado nunca. ¿Entiendes? Con el que no me he relacionado nunca. Hay gente que tiene prejuicio con la gente que usa turbante. Claro.
Probablemente porque nunca se han sentado a conversar con una persona así. Probablemente no tienen idea de cuál es su cultura. Hay gente que tiene prejuicios con la gente negra. Muy probablemente la gente que tiene prejuicios con la gente negra es gente que no se ha sentado nunca a discutir, a conversar, a interiorizarse de lo que es ser una persona negra. Hay gente que tiene prejuicio con los gays. Pues muy probablemente esa persona no ha tenido nunca un acercamiento concreto con un gay. Entonces, para mí, y aquí me encanta por el título de tu programa, para mí lo personal es político. Claro que ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para mí la visibilidad que yo puedo hacer de lo que a mí me compete, que es el hecho de ser gay, es la única manera real que tengo para romper prejuicios. Cuando yo demuestro a través de mi Instagram, que pongo fotos de mi vida con mi hija y de nosotros aquí en la casa, cuando yo a través de eso, que me hace tan absurdo y tan estúpido y tan frívolo, que no lo es, demuestro o muestro, porque no demuestro suena demasiado rimbombante, muestro que bajo el techo de mi casa no pasa nada distinto de lo que puede pasar bajo el techo de tu casa, Jaime, estoy haciendo de lo personal algo político y estoy al mismo tiempo rompiendo un prejuicio. Tú no sabes la cantidad de gente que a mí me ha escrito a lo largo de estos años diciendo: yo no tenía ningún acercamiento con esto, pero viéndote de la mano de tu hija, viendo que le celebraste el cumpleaños y que sopló las velas, viendo que la niñita sacaba el libro para que se lo leyera, me enterneció y de alguna manera me hizo cambiar de opinión con respecto al tema. Es cuando yo ratifico que cuando tú haces de algo personal algo político, tú puedes hacer o generar pequeños cambios. Bueno, eso yo creo, perdona, es que tenemos que terminar, Chasca, pero quiero quedarme con esa idea porque creo que es fundamental lo que tú estás haciendo, lo que has hecho a través de los libros. El libro del Chasca ya está a la venta en nuestro país, ya fue lanzado en Chile y también en México. Y evidentemente en Estados Unidos y en España, y además con bastante éxito. Leí una entrevista preciosa que te hicieron en España, también la recomiendo. Y Chasca la subió de hecho así a su cuenta de ex Twitter X hoy día. Chasca, nada, decirte que cuando vengáis espero verte y ojalá tenerte acá en vivo y en directo. Nos tenemos que ir. Me encantaría, ¿ya? Me encantaría. Oye, un abrazo gigante, ¿ah? Muchas gracias y gracias de nuevo por pensar en mí, por invitarme a este programa. Para mí es súper importante estar aquí, aunque no te lo diga, pero es muy importante. Para mí también es muy importante tenerte acá. Un abrazo grande. Chao. Chao. Y nosotros, por supuesto, nos despedimos y los dejamos en compañía de TVX y hasta un próximo capítulo de Lo Personal es Político. Chao, chao.